Hola, bienvenidos a Academia Internet. En el presente video vamos a resolver el examen de práctica que se encuentra en la guía interactiva que proporciona Comipems 2017. Curso de Química. Vamos con el video. La siguiente pregunta dice así: el cloruro de sodio se forma por la combinación de sodio y cloro. Por lo tanto, se puede afirmar que es... Y bien, para responder esta pregunta, yo tengo que saber lo que significa la materia. Si yo te preguntara qué es la materia, ¿tú qué me dirías? Yo estoy seguro que tú pensarías en algo como esto. La materia es todo lo que tiene masa y ocupa un lugar en el espacio. Recuerda que estamos en el curso de química, y la química es la ciencia que estudia precisamente su naturaleza, composición y transformación. Ahora bien, una clasificación elemental de la materia incluye esto: sustancias puras y mezclas. Como su nombre lo indica, mezcla es la combinación de sustancias puras. A su vez, estos también tienen sus propias clasificaciones. Por ejemplo, sustancias puras se dividen en elementos y compuestos, mientras que las mezclas en homogéneas y heterogéneas. Bueno, a las mezclas homogéneas también le llaman soluciones. Veamos algunos ejemplos para entender un poquito más lo que significa esto de elementos, compuestos. Por ejemplo, elementos. Aquí están. Estos son los que se encuentran en la tabla periódica, ¿verdad? Precisamente, estos no se pueden descomponer en algo más pequeño. Los compuestos están formados por la unión de elementos. Ahí está. Ahora bien, una mezcla es un material formado por dos o más componentes, ¿sí?, unidos, pero no combinados químicamente. En una mezcla no ocurre una reacción química. Esa es la diferencia. Por ejemplo, aquí tengo un compuesto. Aquí se ocurren reacciones químicas, pero aquí no hay. Por ejemplo, ahí está. Mezcla homogénea, fíjate, aleaciones, como por ejemplo el bronce, el agua salada, el aire, la amalgama dental, el vino. Si tienes agua salada, por un procedimiento físico, lo puedes separar sus componentes. Pues claro, pones un filtro y separas la sal. Mezcla heterogénea quiere decir que, por ejemplo, una roca, si tú ves una madera o una roca, te das cuenta al instante que está compuesto por otros elementos. O sea, se ven las fases, lo que se llama. Aquí no se ve. Por eso a veces te confunde las mezclas homogéneas. Las personas creen que son compuestos. Por ejemplo, en el caso del vino tú lo ves uniforme. Sin embargo, no es así. Sus elementos los puedes separar físicamente. Lo mismo la amalgama dental, ves un solo color. El aire también, pero el aire está compuesto por infinidad de elementos. Con tal que estos son completamente uniformes y además solamente se pueden separar por procedimientos químicos. Aquí está, separación física de mezclas de sustancias puras, y aquí separación química. Vamos a poner una rayita. Bien, eso es lo necesario, lo mínimo que tenemos que saber con respecto a la materia. NaCl también le llaman cloruro de sodio. Aquí está. ¿Por qué lo remarco? Porque esa es la pregunta. Me dicen, el cloruro de sodio se forma por la combinación de sodio y cloro. Acá, como tienes dos elementos, el sodio y el cloro, entonces estás en un compuesto. Respuesta de letra C. Pero ya sabemos lo que es una mezcla homogénea, tenemos algunos ejemplos y cómo reconocer. Ya sabemos lo que es un elemento y también una mezcla heterogénea. Listo, respuesta de letra C. Veamos la siguiente pregunta. Dice así: completa el siguiente texto. En un enlace existe transferencia de electrones, mientras que en un enlace los electrones se comparten. Bien, nos están hablando aquí de enlace químico. ¿Qué significa enlace químico? Fácil. Enlace es una palabrita que significa unión. Y como estamos hablando de elementos químicos, entonces será la unión de dos o más átomos cuya finalidad es alcanzar la estabilidad, ya que los átomos, cuando se encuentran aislados, son altamente inestables.
Bueno, básicamente se estudia tres tipos de enlaces. El enlace iónico, el covalente y el metálico. Vamos a verlos. Los tienes que saber, es importante. Aquí tenemos el enlace iónico. Vamos a ver un esquema de lo que significa un enlace iónico. Fíjate que aquí tengo dos átomos. Este átomo, si tú cuentas los electrones, que son estos puntitos que están aquí, serían 9. Pero ahí me interesan los de la última capa. En la última capa yo veo que tiene 7 electrones. Y este que está aquí solamente tiene 3 electrones, pero a mí me interesa la última capa. A los de la última capa se les llama electrones de valencia. Y son los más importantes, ¿por qué? Porque precisamente son los que van a participar en lo que es el enlace químico. Ahora fíjate, este que está aquí, que es altamente electronegativo, fíjate cuántos electrones tiene. Este electrón que tiene, este átomo que tiene un solo electrón, mira, se va a transferir, ¿sí? Es como que le dona, más que le dona, este le quita, ¿sí? Perdió esto y le da aquí. Por lo tanto, este, al ganar un electrón, se va a hacer más negativo. Y este, al perderlo, se va a hacer positivo. Característica del enlace iónico: transferencia de electrones. Aprende esta palabrita. Enlace iónico es transferencia de electrones. Esto genera una alta atracción. O sea, es difícil romper este enlace iónico. Por lo tanto, va a generar un alto punto de fusión y de ebullición. Otra característica del enlace iónico es que forman sales. Se da entre metales y no metales, como el NaCl, que ya lo habíamos visto de la pregunta anterior, cloruro de sodio, la sal de mesa. Son altamente solubles en agua y cuando están solubles son conductores. Pero cuando están en estado sólido no conducen. Eso es importante, ¿no? No conducen en estado sólido, pero conducen cuando están solubles en agua. Bueno, principales características del enlace iónico. Entonces aprende la palabrita enlace iónico, transferencia de electrones. El siguiente es el enlace covalente, que se da entre no metales. Aquí tenemos un gráfico que nos ejemplifica. Tenemos el carbono y tenemos el hidrógeno. Fíjate que aquí, a diferencia del anterior, este no le está quitando el electrón, no se está transfiriendo, sino están compartiendo. Mira, el objetivo es lograr 8 electrones en la última capa. Recuerda lo que yo te dije, que buscan estabilidad y son estables, según la teoría, cuando hacen 8 electrones en la última capa. Entonces, fíjate que aquí están compartiendo. Entonces el carbono de esta manera tiene 8 electrones. Por lo tanto, característica de enlace covalente: comparte, a diferencia del anterior que transfiere, como que le quita un electrón. Aquí están compartiendo. Por lo tanto, van a tener un bajo punto de fusión y de ebullición, a diferencia del anterior, que es un enlace muy fuerte. Estos son insolubles en agua, a diferencia de los anteriores, que son altamente solubles en agua porque tienen una gran polaridad. Estos no conducen a electricidad porque son no metales. Y bueno, tenemos ahora el enlace metálico. Característica del enlace metálico: fíjate, aquí tenemos dos metales, el cobre, que son cationes, o sea, tienen carga positiva, y sobre ellos están los electrones. Mira, muy diferente a este que se transfiere, muy diferente a este que comparten. Aquí, ¿qué está pasando? Están agrupando electrones. Como los enlaces metálicos se da entre elementos metálicos que tienen como característica ser electropositivos, los electrones están alrededor de ellos, deslocalizados. Entonces se dice que agrupa electrones. Esta es la palabra clave: agrupa. Uno transfiere, otro comparte, este agrupa electrones. Se conoce como un mar de electrones. Los electrones están por ahí, alrededor de los metales. Tienen un elevado punto de fusión y de ebullición. Conducen, por supuesto, la electricidad. Mira cómo la están conduciendo al agrupar electrones. Son insolubles en agua, son maleables y dúctiles, ¿no? Se forman en láminas y en hilos. Bien, ahí tenemos un resumen apretado y los principales datos de lo que significan los enlaces químicos. Palabras clave, insisto en eso: transferencia para el iónico, comparten para el covalente,
y el metálico agrupa electrones. A ver, aquí me dice transferencia. Es enlace iónico entonces. Mientras que un enlace se comparte. Ajá, covalente. Iónico y covalente. Respuesta a la letra A, sin ninguna duda. ¿Listo? Solución. En un enlace iónico existe transferencia de electrones, mientras que en un enlace covalente los electrones se comparten. La siguiente pregunta dice así: cuando en una reacción química aparecen dos flechas en sentido contrario, ¿significa que es? Bien, para responder esta pregunta yo tengo que saber lo que significa una reacción química. Una reacción química, como su nombre lo indica, es un proceso por el cual una o más sustancias se transforman en otras sustancias, pero con propiedades diferentes. ¿Sí? Veamos un pequeño esquema. Ahí está. Esto es la representación de una reacción química. Estas son las sustancias que se van a transformar y estas son las sustancias que se originan. Date cuenta que este producto es diferente de lo que estaba aquí. Por ejemplo, aquí hay H2O, agua, y aquí no había. Fíjate que por acá estaba el sodio, aquí estaba el cloro, y mira cómo se combinaron aquí. Me formaron otra vez el cloruro de sodio, que lo vamos a ver varias veces a lo largo de todo este video. A estos primeros les llaman reactivos, y precisamente son las sustancias que se transforman. Las sustancias que se originan se les llama productos. ¿Ok? Ahora fíjate, esta flechita me va a indicar el sentido de la reacción. Como tengo una flechita así, estos son reactivos, van a formar los productos. Pero, ¿qué tal si tengo una flechita que va para allá? Como en el caso de la pregunta, y una flechita que va por acá. Bien, a esta reacción le llaman irreversible, está en un solo sentido. A esta otra que está aquí, por supuesto, le voy a llamar reversible. Si hay irreversible, aquí le ponemos reversible. Y esta es su ecuación química. ¿Qué quiere decir reversible? ¿Sí? Es la reacción química en la cual los productos, fíjate los que estaban aquí, los productos de la reacción vuelven a combinarse para generar los reactivos. ¿Sí? Por eso tiene dos sentidos. Entonces, la diferencia es que aquí se forman los productos, está en un solo sentido, eso se le llama reacción directa, cuando la flecha está apuntando hacia la derecha, los reactivos forman los productos y aquí termina. Pero en la reversible, la reacción directa, o sea, la flechita que indica hacia la derecha, ¿verdad?, ocurre simultáneamente con una reacción inversa, hacia la izquierda. Esto quiere decir que estos productos se están combinando para generar los reactivos, ¿no? Y luego esos reactivos otra vez productos y estos otra vez y así. Bien, respuesta entonces significa que es una reacción reversible, dos sentidos, mientras que irreversible en un solo sentido. ¿Listo? Respuesta letra A. La siguiente pregunta dice así: la historia de la clasificación de los elementos en la tabla periódica fue muy controversial. Sin embargo, la que hoy conocemos tiene un acomodo específico basado en el... Bueno, veamos una tabla periódica para responder esta pregunta. Esto que está aquí es una tabla periódica. La vamos a agrandar un poquito. Ahí está. Fíjate cómo está distribuida en periodos y grupos. Los periodos son estos, 7 periodos, y grupos 18. Los periodos vendrían a ser estos, como que estas filas, ¿verdad?, horizontales. Y bueno, estas columnas, las verticales, vendrían a ser los grupos. Pero aquí me preguntan, ¿en qué está basado? Y bueno, la polémica que se estableció dice que fue muy controversial, precisamente era por eso. ¿Cómo es que ordenamos a los elementos de la tabla periódica? Fíjate que aquí ves numeritos: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y bueno, esos numeritos corresponden precisamente al número atómico. Ahí está. Entonces, están ordenados de acuerdo al orden creciente de sus números atómicos. Al número atómico se le suele poner la letra Z. Y eso equivale también al número de protones. ¿Listo? Entonces aquí la respuesta tendría que ser la letra B, orden creciente de sus números atómicos. El número atómico se le representa con la letra
Z. La siguiente pregunta dice así: ¿cuáles son las partículas subatómicas responsables de mantener unidos a los átomos de un compuesto? Y creo que si hemos estado atentos a las soluciones de las anteriores preguntas, ya podemos responder esta. Bien, veamos qué es eso de partículas subatómicas. Primero, el átomo. Sí, una representación de un átomo esquemática. Aquí está. Esto es un átomo. Fíjate que tengo un núcleo y luego tengo acá otras partículas que se encuentran girando. Estas partículas de colores se les llama las partículas subatómicas y son básicamente de tres tipos: una positiva, otra negativa y esta de verde que es neutra, no tiene carga. Los electrones se encuentran en la zona que se llama extranuclear. Extra significa fuera de lo que es el núcleo. Todo esto en su conjunto me da un átomo. Neutrones es esto de verde, estas dos de verde. Protones, esto de rojo. Y los electrones vendrán a ser eso de amarillo. Ojo, esos tres son mis partículas subatómicas. Eso para empezar. Entonces vamos a poner acá una flechita para que todo quede más claro y no haya ninguna duda al respecto. Ahí está. Ojalá que se vea eso de amarillo. Y bueno, para dejarlo más claro, ponemos aquí las partículas subatómicas son estas tres. Ahora bien, eso con respecto a un átomo. ¿Y qué tal si aparece otro átomo por ahí? Lo ponemos por acá. Estos se pueden unir, ¿verdad? Entonces, los que los va a mantener unidos son los llamados enlaces químicos. Eso lo vimos por aquí. Aquí está. Enlaces químicos iónicos, el covalente. Cuando dos o más átomos se acercan lo suficiente, puede producirse una fuerza de atracción entre los electrones de los átomos individuales. Si esta fuerza es lo suficientemente grande para mantener unidos los átomos, se dice que se ha formado un enlace químico, como vemos ahí. Bueno, la pregunta, ¿cuáles son las partículas subatómicas responsables? Estamos hablando de los electrones de valencia, los que se encuentran en la última capa. Bueno, respuesta entonces, letra B, electrones, que son las partículas subatómicas responsables de mantener unidos los átomos de un compuesto a través de los enlaces químicos. Solución, letra B. Siguiente pregunta dice así: es un ejemplo de una reacción de neutralización. Aquí nos están hablando de una reacción química especial, la reacción de neutralización. Pues bien, ya sabíamos lo que eran las reacciones químicas. Era un proceso químico en que una o más sustancias se transforman en otra u otras sustancias, pero de diferente naturaleza. Veamos una clasificación de reacciones químicas. Por aquí me están dando algunas y tengo que saber las principales reacciones químicas. Por ejemplo, tenemos reacciones químicas de síntesis. Síntesis quiere decir esto: que a partir de dos o más reactivos se unen en un solo producto. Tengo aquí dos reactivos y me da un solo producto. Tenemos este ejemplo, ¿sí? Magnesio con el oxígeno y me da un óxido de magnesio, ¿sí? Así de simple. Tenemos la de análisis o descomposición, que es como que lo contrario de esto, porque a partir de un solo reactivo voy a obtener muchos productos, ¿sí? Cada letra representa un compuesto químico, ¿no? A partir de este reactivo, que es uno solo, fíjate que aquí habían dos, formaban uno, y aquí tengo uno solo, se descompone en varios. En este caso se descompuso en dos, pues se puede descomponer en tres, en cuatro. Tenemos otro, que es la sustitución simple. Este es su esquema. Fíjate que aquí tengo dos compuestos que están unidos, aquí tengo un tercero, como se mete aquí y desplaza al A, por eso es sustitución simple. Un elemento reemplaza a otro en la formación de un compuesto. Se introdujo aquí y el A quedó afuera. Tenemos aquí un ejemplo. Fíjate cómo el sodio, ¿sí?, se introduce aquí y un hidrógeno sale. Luego tenemos la doble sustitución. Fíjate el esquema y cómo
este se introduce aquí, digamos, y la se combina con el C. Intercambio de elementos entre dos compuestos. ¿Sí? Y aquí tenemos otro ejemplo. Sin embargo, ahí me están preguntando por la reacción de neutralización. La estamos dejando para el final. Ahí está. ¿Qué significa neutralización? Pues simplemente se llama neutralización cuando reacciona un ácido con una base. Ambos se van a neutralizar. ¿Sí? Ácido más base me da como producto siempre una sal y agua. Reacción entre un ácido y una base. Esa es la neutralización. Pongamos nuestro ejemplo. Aquí está. Fíjate, tengo esto que vendría a ser un hidróxido. Esto es la base. Y esto es un ácido. ¿Sí? El HCl es el ácido clorhídrico. Y esto es el hidróxido de sodio, que es una base. Y me va a formar una sal. Ya sabíamos lo que era el NaCl. Desde la primera pregunta lo vimos. El cloruro de sodio, que es una sal. Y agua. Por lo tanto, esa es la base. Este es el ácido. Producto, sal y agua. Es importante reconocer lo que significa entonces una reacción de neutralización. Y aquí tenemos otras. Ejemplo de reacción de neutralización, la clásica, la más conocida. Ahí está. Y las otras, esta por ejemplo es una sustitución simple. ¿Sí? Fíjate cómo han dejado al yodo afuera. Esta es evidente que es una sustitución doble sustitución. Y esta que está aquí es una sustitución simple también. Fíjate cómo han desplazado al hidrógeno. Bien, respuesta entonces, neutralización, la letra A. ¿Listo? La siguiente pregunta dice así: completa con los coeficientes que hacen que la reacción química esté balanceada. Bien, para balancear una ecuación yo puedo seguir los siguientes criterios. ¿Sí? Cuando tengo una ecuación simple como esta, primero balancear metales y no metales, después balancear hidrógenos y al final dejar los oxígenos. Vamos a seguir este criterio. Primero, metales y no metales. Bueno, tú dices, a ver, aquí están los hidrógenos, aquí están los oxígenos, ni los miro, aquí están los hidrógenos y solamente tengo carbono. Bueno, aquí están con el oxígeno, así es que voy a analizar primero el carbono. Tienes una ecuación química, ¿verdad? Lo que está aquí tiene que ser igual que lo que está aquí, esa es la idea. Esta flechita sería como el igual de una ecuación algebraica. Entonces, ¿cuántos carbonos tienes aquí? No sé, pero aquí tengo lo mismo, ¿verdad? Entonces, si tú pones cualquier número acá, tendrás que poner el mismo número aquí. Por lo tanto, no hago nada, ya está como que balanceado. Me fijo en los hidrógenos ahora. Fíjate que aquí tienes dos hidrógenos. Voy a poner así, H2. Y al otro lado, puedo poner un igual, tiene que haber lo mismo. También hay H2, o sea, hay dos hidrógenos por un lado, a la izquierda de la flechita, y a la derecha también hay dos hidrógenos. Entonces también ya está balanceado los hidrógenos, no hay nada que hacer. ¿Qué hay con los oxígenos? Vamos a ver los oxígenos. Fíjate que aquí tengo un solo oxígeno y al otro lado tengo dos oxígenos. Ya, estos son diferentes, no está balanceado. ¿Cómo lo balanceo? Fácil, tú dices. ¿Qué tal si a esto le multiplico por 2? Si le multiplicas por 2 vas a tener aquí dos oxígenos. Y aquí tengo también dos oxígenos, porque esto significa que hay dos oxígenos. Entonces ya está balanceado. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Multiplicar por 2. Ahí le he puesto un puntito que indica que estoy multiplicando por 2 a los oxígenos. De esa manera está balanceado. Entonces le voy a poner 2 aquí. Pero al hacer eso, fíjate que este 2 está multiplicando todo lo que está aquí. Entonces vas a alterar. Bueno, ya hicimos los oxígenos, ahora vamos a ver qué travesura hizo esto. Aquí tienes
Por lo tanto, tendrías en verdad 4 hidrógenos, ya que se multiplica este 2 con este 2 que está aquí. Habían 2 hidrógenos, lo multiplicas por 2, me sale 4. Y aquí solamente tenías 2 hidrógenos. Entonces se cae de maduro lo que tienes que hacer. Tienes que multiplicar por 2. Para que de esa manera tengamos 4 hidrógenos y sea igual, la misma cantidad. Entonces tú dices, bueno, aquí que sea 2. De esa manera ya está balanceado los hidrógenos y ya está balanceado los oxígenos. Me falta comprobar lo de los carbonos. Así como está, ya estaba balanceado. Entonces le pones 1 nada más. Ahí está. Si quieres puedes hacer una comprobación final. Fíjate que aquí tengo un carbono, 4 hidrógenos, porque este se multiplica con esto, y 2 oxígenos. Tiene que ser igual a lo que está al otro lado. Un carbono, 4 hidrógenos, multiplico este con este, y luego tendrías 2 oxígenos, o 2, que es lo mismo que está aquí. Entonces ya está completamente balanceado. Los coeficientes son los que están aquí. 1, 2, 1, 2. Solución de este ejercicio. Se puede seguir este criterio cuando tengo una ecuación breve como esta. ¿Listo? Respuesta de letra A. La siguiente pregunta dice así. ¿En cuál ejemplo se puede comprobar que la masa se conserva en un cambio físico? Y bien, ¿qué es eso de cambio físico? Creo que ya habíamos hablado sobre los cambios químicos, sobre las reacciones químicas. Así es que es pertinente mencionar lo que significa un cambio físico. Es una alteración de la forma física de una sustancia, no cambia su composición, ojo, conserva su identidad. Esto en contraposición a un cambio químico, que ocurre cuando una o más sustancias se convierten en otras sustancias. Por lo tanto, hay cambio de identidad. ¿Cómo se reconoce? Es bien fácil. Vamos a unos ejemplos. Aquí está. Digestión de proteínas. ¿Qué vendría a ser? ¿Químico o físico? Cuando se digieren las proteínas, ocurre una serie de cambios químicos. Cambio de identidad. Esto es químico. Es como si comieras un pedazo de carne, ¿verdad? Y se transforma en otra cosa. ¿Cuándo hace la digestión? Por supuesto. Evaporización del agua. No está cambiando su composición, sí está cambiando su forma, ¿verdad? Pero luego puede volverse agua, por supuesto que sí. Esto que está aquí es física. O cambio físico mejor. Fotosíntesis, se transforma la energía lumínica en energía química. Total reacciones químicas. Hay un cambio total de identidad. Entonces esto es químico. Granizo. Bueno, el granizo es una precipitación, ¿verdad? Son como piedras, ¿verdad? O grumos irregulares de hielo. Entonces, eso es un cambio físico. No cambia su esencia, conserva su identidad. ¿Sí? No cambia su composición, conserva su identidad. Pero sí hay una alteración de la forma física. Putrefacción de la carne. Eso es químico, por supuesto. Hay un cambio total de identidad. Respiración de la planta es un proceso también químico. La fusión del queso, eso sí es físico. Así como doblar un papel o doblar un clavo, pero si tú oxidas ese clavo, ya estoy en químico, ¿verdad? Pero si tú doblas solamente un clavo, solamente se altera la forma, pero está conservando su identidad. Si se fusiona, la fusión del queso conserva su identidad, hasta su sabor.
Bueno, de todos estos ejemplos, ¿cuál representa precisamente un cambio físico? Acá dice en la primera que Marta agrega 10 gramos de cloruro de sodio, ya sabemos lo que era el cloruro de sodio, la sal, a 50 gramos de agua para formar 60 gramos de una solución salina. Esto de solución salina lo vimos hace algunos minutos cuando resolvimos la primera pregunta. Ya habíamos hablado de mezclas. Aquí está, agua salada. Y habíamos dicho que por separación física obtenemos sustancias puras. Ajá. Y por separación química de compuestos a elementos. Entonces creo que se cae de maduro la respuesta. Aquí estoy en un cambio físico. Sí, y se está conservando la masa 50 y aquí tengo 60. Aquí estamos hablando de que quema, ¿sí? Ya cuando quemas, estás cambiando su identidad. No es lo mismo doblar un papel que quemarlo. Al doblar un papel, ¿sí? Le estás cambiando su forma de repente, pero si lo quemas ya es otra cosa. Descarga eléctrica. Esto que está aquí ya es un cambio químico. Y bueno, aquí estamos calentando 2 gramos de azufre con 2 gramos de hierro. Estamos a un nivel de compuesto, ¿verdad? Mientras que aquí estamos a un nivel de mezcla. Esa es la diferencia. Esto se puede separar por procedimientos físicos y aquí químicos. Respuesta letra A. La siguiente pregunta dice así: los siguientes ejemplos representan cambios químicos, excepto esto justo lo acabamos de explicar, lo que significa un cambio químico. Hay cambio de identidad, ¿sí? Ocurre cuando las sustancias se convierten en otras. A diferencia del cambio físico donde conserva su identidad. Bien, vamos a ver. Si tú quemas una hoja de papel, por supuesto que lo estás convirtiendo en otra cosa. Esto es un cambio químico. Cenizas. Ha cambiado su identidad completamente. Es fácil de reconocer. Si estamos hablando de una oxidación de una manzana, ya oxidación representa un cambio químico. Sí, cuando se le agrega oxígeno. Eso significa oxidación. Y si hablamos de oxígeno, estamos hablando ya de un nivel químico, un elemento químico. Esto ya es... Oxidar significa ya cambiar de por sí su estructura. ¿Ok? Me dicen solidificación del agua. O sea, el agua se vuelve hielo. Tú dices, tengo otro compuesto. ¿Ha cambiado su identidad? No, solamente su forma, pero tiene la misma esencia. Conserva su identidad. ¿Sí? Solo que ha habido una alteración de su forma. El agua, el líquido, se ha vuelto sólido. Y lo puedes comprobar si está en estado sólido, lo calientas y se vuelve nuevamente agua. Y de esa manera has comprobado que ha conservado su identidad. Pero los anteriores es imposible. Por ejemplo, de cenizas luego va a hacer un papel. Bueno, esto es físico. Respiración aeróbica. Aeróbica quiere decir con presencia de oxígeno. Cuando hay elementos químicos de por medio, por supuesto que nos encontramos en procesos químicos. Ni vuelta que darle. Entonces, cambio físico, la solidificación del agua. En todos los demás hay un cambio en su identidad. ¿Y tú? Respuesta letra C. La siguiente pregunta dice así: los elementos en la tabla periódica actual se acomodan de acuerdo con el orden creciente. Y bueno, esto creo que ya lo vimos. Tenemos aquí nuestra tabla periódica. Y los elementos se van a acomodar de acuerdo al orden creciente de el número atómico. El número atómico es lo mismo que decir número de protones. Ya sabíamos lo que eran los protones, las partículas subatómicas de carga positiva. Aquí está, es este numerito: 1, 2, 3, 4, orden creciente.
Listo, respuesta letra B. La siguiente pregunta dice así: ¿cuál ejemplo corresponde a una reacción de óxido-reducción? Y bien, ¿qué significa una reacción de óxido-reducción? También se le llama simplemente redox. Red de reducción y ox de oxidación. Diremos de manera sencilla que cuando una sustancia se combina con oxígeno se llama oxidación. Y si en una reacción química una sustancia pierde oxígeno, se denomina reducción. Esto, visto de otra manera, aquí tenemos un pequeño gráfico. En una oxidación se produce pérdida de electrones. Y en una reducción ocurre una ganancia de electrones. Fíjate, esto está ocurriendo en las reacciones de óxido-reducción. La palabrita clave para entender las reacciones redox son las reacciones que implican una transferencia de electrones. Uno gana y en el otro pierde. Esto se produce entre un conjunto de elementos químicos. A uno le llaman, por supuesto, el oxidante y otro el reductor. Estas reacciones ocurren de manera natural en los compuestos químicos y también son empleados en diversos ámbitos, especialmente en la industria. Vamos a ver algunas aplicaciones importantes de los procesos redox. Tenemos, por ejemplo, la electrólisis, corrosión, combustión. En las reacciones metabólicas ocurren mucho los procesos redox. Y bueno, las pilas eléctricas, habíamos hablado de aplicaciones industriales, ¿verdad? Bien, ¿qué es la electrólisis? La electrólisis simplemente es el proceso que separa los elementos de un compuesto por medio de la electricidad. El nombre lo dice, ¿no? Lisis es como que separación, destrucción, ¿verdad? Separación por la electricidad de los elementos de un compuesto. ¿Cómo se logra esto? Por la transferencia de electrones, ¿verdad? Aquí tenemos el cátodo y el ánodo, que vendrían a ser como las cargas, ¿verdad? Bien, luego tenemos la corrosión. ¿Qué es esto? Esto a un nivel químico se entiende como el deterioro de un material a consecuencia de un ataque, un severo ataque electroquímico, ¿sí?, de su entorno. Esto que estamos viendo es la oxidación de un metal, ¿sí? Oxidación. Bien, luego tenemos la combustión, que vendría a ser una reacción química de reducción-oxidación en la cual generalmente se desprende una gran cantidad de energía en forma de calor y luz. Se manifiesta visualmente como fuego. Aquí está su análisis químico. Fíjate cómo este compuesto, el metano, le estamos agregando oxígeno. Ocurre la reacción de combustión, se forma el gas carbónico y aquí está el calor, me genera calor. Químicamente, las llamas son reacciones de combustión en movimiento. Nos sirve como información que los tipos más frecuentes de combustibles son los materiales orgánicos que contienen carbono e hidrógeno. En presencia de oxígeno arden. Bien, en metabolismo, en los seres vivos los procesos redox son demasiado importantes. Están involucrados en la cadena de reacciones químicas de procesos tan complejos como la fotosíntesis y la respiración celular. Finalmente, diremos que las reacciones redox también son muy frecuentes en las industrias electrónicas, ya que constituyen el principal funcionamiento de las pilas eléctricas, fuente de energía necesaria para hacer funcionar los aparatos electrónicos. Ahí tenemos los esquemas que representan eso. Combinando las reacciones de óxido-reducción en una celda galvánica se consiguen las pilas electroquímicas. Bueno, con toda esa información ya creo que podemos responder aquí. Y bien, tostar pan. Si tienes alguna duda con respecto a esta, puedes pasarte a las siguientes. Recuerda que estamos hablando de una reacción química. Todo lo que están aquí son procesos físicos. Ya habíamos conversado sobre hervir el agua. Fíjate, estiras un resorte.
Si estiras un resorte, por supuesto que no cambia la identidad intrínseca del resorte, solo ha cambiado ligeramente su forma. Lo mismo al hervir el agua, ha cambiado de fase. Y si congelas jugo de naranja, es prácticamente lo mismo. Estos son cambios físicos, no ha perdido su esencia. Tostar pan es una reacción de tipo redox. Y en verdad es una reacción compleja, hasta tiene un nombre, es la reacción de Maillard. Lo que sucede cuando estás tostando el pan es que el tostado se produce al reaccionar un aminoácido, que eso proviene de la propia estructura del pan, ¿verdad? Es una de las proteínas del pan, con un carbohidrato que también es otro componente del pan. Al tostarse, lo que forma compuestos que dan el típico sabor, aroma y sobre todo el color a tostada. Y como te había comentado al principio, en verdad es una reacción muy compleja donde se evidencian fenómenos de oxidación y reducción. Respuesta: la letra A, tostar pan. La siguiente pregunta dice así: la destilación del agua para su purificación se puede realizar en el laboratorio. Se calienta y sus vapores se hacen pasar por un sistema refrigerante. Fíjate, aquí tienes agua, lo estás calentando hasta un punto de ebullición, tenemos vapor de agua, luego aquí está el sistema refrigerante y fíjate, aquí capturan el agua y nuevamente vuelve a su estado líquido. Estaba líquido, le ponen calor, se vuelve vapor y luego ya está purificado. Esto que está aquí es la destilación del agua. Para responder a esta pregunta yo tengo que conocer los cambios de estado de la materia. Aquí está, básicamente hay tres: sólido, líquido y gaseoso. Si yo quiero pasar de líquido a sólido, se llama solidificación. ¿Sí? Si hablamos del agua, por ejemplo, si yo quiero pasar de sólido a líquido, tendría que calentar, ¿verdad? Entonces, fusión. El punto de fusión para el agua es de 0 grados. O derretimiento. Bien, si yo quiero pasar de sólido a gas, el proceso se llama sublimación. Y si quiero pasar de gas a sólido, eso se llama sublimación inversa o también cristalización. Y si yo quiero pasar de líquido a gas, se llama vaporización o también ebullición. Eso se logra a 100 grados centígrados. Ese es el punto de ebullición. Y luego, si yo quiero pasarme de gas a líquido, lo puedo hacer y se llama eso condensación. Bien, esta información es pertinente y estos datos también, porque es lo que está pasando aquí. Mira, habíamos dicho que de líquido estamos calentando hasta un punto que se evapora. Luego hay un sistema refrigerante y finalmente fíjate cómo están cayendo las gotas. Vuelve a ser líquido. O sea, líquido, gas y luego gas, líquido. ¿Dónde vemos eso? Líquido, gas, gas, líquido. O sea, primero vaporizo y después condenso. ¿Sí? En ese proceso logro la purificación. Por lo tanto, aquí mi respuesta tiene que ser... Aquí han puesto evaporización. Bueno, sí, vaporización, evaporización. Digamos que son sinónimos. Y luego la condensación. Los demás no tienen sentido, ya sabemos lo que es la cristalización y bueno, la sublimación. Tiene que ver con el estado sólido. Por lo tanto, aquí la respuesta evidente es la letra B. Vaporización, evaporización y luego condensación. ¿Listo? Bien, chicos, hasta aquí la guía Comipems 2017 del curso de química. Esto es el examen de práctica que se encuentra en la guía gratuita interactiva. Si la explicación fue útil, suscríbete y comparte en tus redes. De esa manera también colaboran con nosotros, es muy importante también conocer sus opiniones. Éxitos para todos, un saludo y sigan conectados a Academia
Internet.